y yo los dejo con el pastor para la enseñanza. Amén. Vamos a venir a la enseñanza de este día. Vamos a orar para que sea el Señor hablándonos y transformándonos por medio de su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar aquí reunidos para alabar tu nombre, entendiendo la importancia de lo que implica el congregarnos, entendiendo la importancia que hay en escuchar tu palabra, porque hoy nos quieres hablar, hoy nos quieres transformar por medio de tu palabra y rogamos que así sea, que seas tú moviéndote en esta hermosa mañana, que podamos escuchar tu voz a través de las Escrituras, ser sensibles a lo que quieres decir, a lo que quieres hablar y por medio de tu palabra, por medio del poder de tu Espíritu ser transformados, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como saben, pues estamos en el mes de conmemorativo a la Reforma Protestante, aquel acontecimiento, el 31 de octubre de 1517, pues Martín Lutero clavó 95 tesis en la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania. Ahora, uno puede pensar, ¿cómo se atrevió a clavar, ¿no?, unas tesis en la puerta de la iglesia? La realidad es que en ese tiempo ese era su Twitter, ¿no? Esas eran las redes sociales. O sea, no era lo único que se clavaba. Y todo el que quería decir algo iba y lo ponía. O sea, que no fue algo extraordinario. Porque también Martín Lutero no quería hacer la revuelta que causó, mejor dicho. Sin embargo, la causó. Fue algo que llegó a los oídos del Papa, como sabemos. Y las 95 tesis hablan referente a las indulgencias que vendía la Iglesia Católica Romana en ese tiempo, y también el levantar el Evangelio bíblico. Los reformadores quisieron volver al Evangelio bíblico porque la Iglesia Católica Romana ha creído siempre hasta nuestros días que la salvación no solamente se obtiene por la fe, sino la fe más las obras. O sea, al final, si tú no te portaste bien, en pocas palabras, te vas a ir al purgatorio, o sea, ni siquiera derecho al infierno. Y todavía en el purgatorio, por eso oran por los muertos, para que salgan del purgatorio lo mejor que puedan y entonces pasen a la vida eterna, ¿no? Eso no es bíblico. Entonces, los reformadores, su objetivo era volver al evangelio bíblico. Ya vimos el primer domingo de octubre, sola escritura o solo la escritura. Ya vimos también sola fide, que son términos latinos que se usaron en ese tiempo, que es solo por la fe, la justificación que me es imputada de la justicia de Cristo a mi vida por medio de la fe en Cristo. Por lo que Él hizo, yo soy declarado inocente, yo soy declarado perdonado, ¿no? Y ahora vamos a ver la tercera de ellas, que es solo por gracia, sola gratia, ¿no?, en latín. ¿Y por qué no me acompañas y abres tu Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23 y 24. Romanos 3, 23. Vamos para allá. Dice la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y también podemos leer en Efesios 2:8, dice la Escritura: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. Porque por gracia, dice, son salvos. Cada uno de nosotros, sin duda alguna, tenemos un testimonio de conversión, ¿no? Donde podemos contar cómo el Señor nos rescató de la vana manera de vivir
que traíamos antes. Algunos de nosotros venimos de un círculo quizás de alcoholismo, de inmoralidad, o venimos de mentiras, o venimos de un círculo de drogadicción quizás, yo qué sé, o nada de eso, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta que somos pecadores, que todo ser humano es pecador, y el Señor nos hizo ver eso, y entonces respondimos a la gracia de Dios, que es irresistible, y Dios en su gracia nos rescató. Y cada uno de nosotros, si tuviéramos el tiempo hoy para que pasaran y dieran su testimonio, pues podríamos escuchar cómo el Señor ha hecho su obra en cada uno de nosotros. Y todo eso lo recibimos por pura gracia. La salvación que tenemos ha sido recibida por pura gracia. No la ganamos nosotros. Pero ¿qué es la gracia? Hemos escuchado frases como en el lenguaje cristianoide, ¿no? Frases como por la gracia de Dios, Dios en su gracia me dio esto. Y claro que la Biblia, podemos decir que de tapa a tapa, habla de la gracia de Dios, la enseña. Pero hoy quisiera que entendiéramos, precisamente a la luz de las Escrituras, lo que es la gracia de Dios en cuanto a nuestra salvación. Vamos a tratar de definir de una manera muy simple y bíblica lo que es la gracia. Como ya mencioné, hemos estado estudiando o tratando de ver de un panorama general histórico lo que anteriormente los reformadores hicieron, como Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, el discípulo Melanchthon de Lutero, etc. Y cómo ellos tenían el deseo o el espíritu de la reforma era volver a las Escrituras. No es más que eso, ir a las Escrituras, ¿no? Claro que no fueron perfectos, no fueron completamente, no podemos decir que eran inerrantes, o sea, tenían errores porque eran seres humanos, pero Dios los usó precisamente para lo que ya mencioné. Entonces, recordando eso, Lutero y algunos reformadores se dieron cuenta en la Biblia que la salvación es un regalo que yo no me gano, que la salvación es algo que yo no merezco, pero me es dada gratuitamente. Y entonces vamos a definir qué es la gracia, empezando por ahí. La gracia de Dios pues se ha definido comúnmente y con justa razón como un favor que se recibe pero que no se merece. La gracia es el favor inmerecido de Dios, ¿no? Algo que Él me da, que yo no merezco, pero me da como regalo. No es el resultado del trabajo mío, del esfuerzo, sino que es un favor realizado que entrega Dios, lo entrega como un obsequio. O sea, no es algo que yo hago, no es porque yo me gane la salvación. Hermano, aquí nadie va a poder entrar al cielo de esa manera. Aquí nadie podrá ganarse la vida eterna pensando que por sus buenas acciones ya se merece el cielo. Porque entonces, ¿para qué murió Cristo, verdad? ¿Para qué vino a la tierra? Ya lo hemos comentado. En una ocasión, recuerdo cuando estábamos en la Ciudad de México, un hermano se acercó a mí y me regaló un celular. Yo no se lo pedí, él me lo regaló y me lo regaló con hasta un año pagado de plan, ¿no? Para hacer llamadas, etcétera. Y yo, pues simplemente ante eso, ante ese regalo que pude hacer, sino estar agradecido, ¿no? Darle las gracias, mostrar gratitud por ese obsequio. Bueno, la gracia de Dios sabemos que es infinitamente mayor, pues merecemos todo lo opuesto a lo que Dios nos entrega. Y obviamente no hablamos de un celular, ¿verdad? Es algo más que eso, porque nosotros merecemos condenación, pero recibimos salvación en Cristo. Amén, ¿me van siguiendo? Entonces, este es el mensaje de sola gratia o solo por la gracia o solo por gracia. Y la respuesta a este favor en el cristiano debe de ser de sometimiento incondicional a la palabra de Dios, porque hermanos, Dios nos rescató, Dios nos perdonó no mereciéndolo nosotros. ¿No debería eso de hacernos más comprometidos con el Señor, más entregados a Él? O sea, no hay otro motivo, sino lo que Cristo hizo. Como hemos platicado en otras ocasiones, ¿verdad?
a lo mejor oramos y Dios, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Que a veces oramos, o recuerdo que yo oraba por ciertas cosas que necesitaba, una tablet para estudiar y todo eso, y Dios concedía eso por medio de la gente, y cómo nos sentíamos, pues bien agradecidos, ¿no? Y más como jóvenes. Sin embargo, ese no es un motivo para seguir a Jesús, aunque Él te haya contestado una oración, pues de ese tipo. El mayor motivo para seguir a Jesús y comprometerse con Él, de estar agradecidos con Él, es la salvación. Porque tú y yo íbamos derechito al infierno. Íbamos directo, o sea, al voladero y sin freno, hermanos. Pero apareció la gracia del Señor. Se mostró el Señor. Porque dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida, como vamos a estudiar más adelante. Entonces, el cristiano debe de vivir, la respuesta del cristiano es de sometimiento incondicional a la palabra de Dios. Ya no vivimos para revolcarnos esclavizados en el pecado, sino solo para la gloria de Dios en gratitud. Esa debe de ser la respuesta del cristiano. ¿O no es suficiente que Dios nos haya perdonado todos nuestros pecados? ¿No es suficiente que nos haya salvado? A veces como pastores buscamos estrategias, ¿verdad? Para, ¿cómo le hago para que se avive la iglesia o para que vengan más personas? Vamos a poner un show aquí. No. La mayor motivación para tu vida y para mi vida es lo que Jesús hizo por ti en la cruz. No hay más. Porque merecemos lo contrario, pero Él en su gracia nos ha dado vida, hermanos. Eres libre. Oye, pero mi papá me hizo. Eres libre en Cristo. Jesús llevó esos traumas y dolores en la cruz. Voltea a la cruz porque eres libre. Es que no sabes lo que yo viví. No, pero Jesús sufrió más que tú y yo juntos, más que todos aquí juntos. Él sufrió porque llevó nuestros pecados. ¿No te ha pasado que a veces piensas o pensamos en nosotros mismos y decimos, ay, a veces soy bien feo, bien fea persona, ¿no? Hasta me caigo gordo, ya no quiero ser así? ¿No te ha pasado? Imagínate lo que Dios, el Señor Jesús sintió en la cruz al llevar toda esa persona fea, ¿no? Nuestros pecados feos, groseros, en la cruz del Calvario. Hermanos, nuestra respuesta debe ser de gratitud. Y hubo una época en que esta verdad había quedado en el olvido, como ya mencioné, pues en la Iglesia Católica Romana, en la Edad Media, y Dios levanta hombres dentro de la misma Iglesia Católica Romana, hermanos. O sea, ellos querían traer una reforma ahí, volver al Evangelio, seguir siendo católicos romanos. Sin embargo, pues eso no se logró, y ya que los católicos, el Papa excomulga a Martín Lutero, porque no se retractó, ¿no?, de lo que estaba diciendo. Pero entonces vemos que la batalla de los reformadores en ese siglo, en el siglo XVI, fue contra la élite de la Iglesia Católica y de la corrupción, pues que emanaba de ese sistema religioso y distorsionaba el Evangelio, como ya lo mencioné. Entonces ellos apuntaron otra vez al Evangelio de la gracia. Los evangélicos o protestantes rechazaron esa enseñanza porque era contraria a la Escritura. Y afirmaron que la Biblia enseña que la salvación es por la gracia sola, sin que ella pueda estar acompañada de méritos. Hermano, volvemos al punto. Como decía hace 8 días, nosotros como seres humanos somos seres religiosos, aún dentro ya del cristianismo. A veces nosotros atacamos a los católicos romanos, idólatra, eres un religioso, pero la verdad es que también nosotros caemos en eso, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos platicado, yo pequé y pienso, hay de dos: o me alejo de Dios indigno y digo, no, pues ¿para qué voy a la iglesia si no cambio, no? Que es una mentira del diablo. O la otra mentira del diablo y de mi carne, que me dice, ahora sí me voy a aplicar para que Dios me perdone. Aunque no lo decimos, actuamos de esa forma. No, ahora sí voy a leer la Biblia porque si no, Dios me va a castigar. No, hermanos. El perdón se obtiene por fe y por gracia. Tú confiesas tu pecado y tú tienes que creer. El justo por la fe vive. O sea, el cristiano debe de andar por fe en toda su vida. Es decir, pequé, te fallé, Señor, y me duele haberlo hecho,
Dice tu palabra que si confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonarme. Eres fiel porque tú no mientes a tu palabra, y eres justo porque en Cristo llevaste mi pecado y su justicia fue imputada a mi vida. Eres fiel y justo, Señor. Y yo tengo que creer en esa palabra. Oye, pero es que me siento indigno todavía. Pues tienes que creerlo, no es por emociones. La vida, sí, las emociones no son malas a menos que me dominen. Dios nos dio emociones. Sentimos gozo, alegría, felicidad cuando estamos bien con Dios, ¿a poco no? Sentimos su paz y nos emocionan las cosas de Dios. O sea, en sí no son malas las emociones, siempre y cuando no nos gobiernen. Sin embargo, las emociones, hermanos, no es la norma por la cual se rige el cristiano, es la palabra de Dios. Porque tu sentimiento, tu sentir, tus emociones pueden fallar, pero la palabra nunca. La palabra es eficaz, es suficiente y también es inerrante, no tiene error. La palabra es la palabra profética más segura a decir, es que yo me sentí de parte del Señor, y puede que sí, pero primeramente nuestra lumbrera, nuestra luz al camino debe ser ¿cuál? La palabra. Más que cualquier otra emoción es la palabra. Por eso no tenemos que, cuando nos sintamos condenados, mejor dicho, ya después de haber confesado y nuestro pecado y de habernos arrepentido, cree que Dios te perdona. Aunque te sientas indigno, no es por sentir, tú tienes que creer por fe y Dios actúa en consecuencia de esa fe trayendo su paz. Amén. ¿Se me van siguiendo por aquí? Entonces, esta enseñanza de solo por gracia fue resaltada por los reformadores. Juan Calvino, uno de ellos, dijo: los más santos entre nosotros saben que se mantienen firmes por la gracia de Dios y no por sus propias virtudes. En otras palabras, si tú conoces a un cristiano que dices, wow, es que yo quisiera ser como ese hermano porque anda en santidad, no es por sus méritos, es por la gracia de Dios también. O sea que la salvación la obtenemos por gracia, pero también se mantiene por gracia, hermanos. Porque la salvación es un regalo de Dios. ¿O a poco cuando tus hijos se portan mal, no? Le dices, ya no eres mi hijo. Ya no eres mi hijo, te vas de mi casa, ya no eres mi hijo. Pues a menos que sea un papá muy duro, una mamá muy dura de corazón. Pero esos casos aún son raros, suceden, pero son raros, ¿no? Pero aún así sigue siendo su hijo, ¿no? Entonces, Dios, cuando a veces fallamos, por su gracia, nos mantiene salvos, aunque a veces somos desobedientes. Por eso estás tú hoy aquí y yo aquí, por gracia. Porque Él pudo habernos fulminado con el mal pensamiento que tuviste hace una hora. Por gracia sigues vivo. Quizás en la semana fallaste, pero por la gracia de Dios estás aquí y Dios te recuerda que recibes perdón por su gracia. Entonces la gracia de Dios es importante y la salvación se mantiene por gracia, no la perdemos. O sea, Dios no dice, ya se portó mal, como te mencioné, ya no es mi hijo, no. Entonces, a medida que hombres y mujeres se apegaban a las Escrituras en ese tiempo, Dios los guió a una reforma, hacia un entendimiento más bíblico del Evangelio, a la necesidad de volver a colocar a Dios en el centro. Cristo es el centro de la iglesia, Cristo es el centro del Evangelio, no el hombre. Y estos principios de la reforma sirven en nuestros días. Porque ¿qué te dice el famoso Evangelio de la prosperidad, no? Exalta más la codicia y al hombre, tú eres un campeón, que nadie se meta contigo, con un hijo de Dios nadie se mete, tú puedes decretar, tú eres esto, tú eres aquello. Cuando Pablo dice, soy un miserable, cuando Pablo dice, soy el más pecador de todos. Ahora, claro, en Cristo soy santo, en Cristo soy victorioso, pero en Cristo, no por mí mismo. Pero ahora hay un evangelio falso que exalta la codicia. Hermanos, ¿cuántos quieren ser millonarios? ¿Quién no quiere? Pero exalta tu codicia. Y profecías falsas que dicen, yo veo que tu negocio va a prosperar, te veo con 5 carros. Esas son las clases de profecías que se dicen. ¿A quién no le gustaría eso? Pero eso exalta la codicia, eso exalta el materialismo y no a Cristo.
Pero los reformadores y aún nosotros, hermanos, debemos de tener ese mismo sentir, de levantar el evangelio, de levantar la escritura, de ser cristianos cristocéntricos, que Cristo sea el centro de nuestra vida, que Cristo sea el centro de su iglesia, que la Biblia vuelva al lugar que le pertenece. Amén. Entonces, desafortunadamente en nuestros días escuchamos falsos evangelios que demandan también nuestro esfuerzo y buenas obras para ganarse el cielo. El legalismo, por ejemplo, ¿no? Si tú quieres agradar a Dios, mujer, usa velo. Si tú quieres agradar a Dios, mujer, usa falda hasta el tobillo. Claro que hay mujeres que quieren agradar a Dios, pero también a los hombres, ¿no? Porque me he encontrado con gente que condena a la mujer cristiana que usa pantalón, pero permite que sus familiares o ella misma use faldas, sí, pero vienen talladotas, ¿verdad? Pero es falda, entonces anda en santidad. No, hermano, porque la santidad es del corazón. ¿Se va a reflejar en lo externo? Claro que sí. Pero también hay casos que las mujeres traen faldas y caen en adulterio con no sé quién, de la iglesia. Entonces eso no es santidad, ¿verdad? Porque el problema no está en lo externo, sino en lo interno, dijo Jesucristo, en las intenciones del corazón. ¿De qué me sirve venir a la iglesia, como se decía en algún tiempo, si no usas corbata, al predicar no agradas a Dios? Dices, ¿cómo? Yo puedo traer corbata y llevar una doble vida y afuera golpear a mi esposa y llevar un matrimonio de la patada. Pero claro, cuando predico, con mi corbata, ¿no? No, hermanos, porque la santidad es del corazón. Claro, se va a externar en lo que hago, en cómo hablo, en mis acciones, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero tenemos que resaltar otra vez la necesidad del evangelio, de vivir el verdadero evangelio y no un falso evangelio como el legalismo. Nuestro hermano Cristian el miércoles compartía un poco sobre el legalismo y cómo éste ha dañado a las iglesias. No puedes ir al cine, no puedes vestirte de negro porque el negro es del diablo, ¿no? Hubo un tiempo donde en las iglesias no se tocaba el instrumento de la batería musical porque era del diablo, ¿no? Los tamborazos son del diablo, la guitarra eléctrica es del diablo. Hubo un tiempo donde era así, legalismo. Claro, no nos vamos a ir del otro lado, ¿verdad? Al liberalismo. Ya todo está permitido, ¿no? O sea, no tampoco, hermanos, porque ese también es un falso evangelio. Creer que soy cristiano y sigo viviendo como el mundo, sigo pecando, sigo fornicando, sigo embriagándome. La pregunta es, ¿seré cristiano si vivo así? Ese también es un falso evangelio. Creer que soy salvo llevando la vida del mundo. No, hermanos, ese es el otro extremo peligroso. Entonces, el evangelio tiene que ser resaltado nuevamente por las Escrituras. Y la gracia es el favor inmerecido. Un regalo, un favor que Dios nos da, aunque no lo merezcamos. Eso es la gracia de Dios. Y la necesidad de la gracia, hermanos, vamos a estudiar, abre tu Biblia, acompáñame. Nuevamente a Efesios 2, 8 al 9. Efesios 2, 8 al 9. Aquí en el primer capítulo de esta carta, el apóstol Pablo habla pues obviamente a creyentes de la ciudad de Éfeso, y Pablo enseña los beneficios espirituales que hay o que poseen todos los cristianos, y que eso constituye nuestra identidad en Cristo. Y el apóstol Pablo ahí quiere que los cristianos conozcan la razón para el recibimiento de los beneficios que les ha detallado. Entonces él va avanzando, argumentando y proclamando: somos salvos por gracia. Escucha lo que dice Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque puede llegar el momento, si fuera por obras, va a llegar Michael Jackson al cielo, ¿no? Y va a llegar un indigente, ¿no? Y Michael Jackson va a decir: yo doné todo mi dinero a los huérfanos, a orfanatos, a asilos de ancianos. Yo ayudé, yo hice lo bueno, y Dios le va a decir: qué bueno, hijito, pásale, ¿no?
Y el indigente va a decir, pues yo ni dinero tenía, ¿no? Ah, pues no sé, no ayudaste a nadie, vete al infierno. ¿Verdad que no? No es así. Es por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo. Aún el sacrificio de Cristo es gracia de Dios porque nos regaló a su Hijo. Nos dio a su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, vemos que Pablo le está diciendo a los efesios, primeramente en el capítulo 1, como mencioné, los beneficios que tienen como cristianos. Y después dice y proclama, somos salvos por gracia. Y después dice, o un poquito antes, vamos a Efesios 2, 2 al 3. Efesios 2, 2. Dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, una persona muerta es el diálogo de Pablo en esta carta. Una persona muerta no tiene ningún tipo de reacción. O sea, un muerto pues no reacciona, está muerto, como bien sabemos, ¿no? Entonces, debido a que ya partió de este mundo, su espíritu pues lo ha dejado y lo que queda pues se convertirá en polvo, hablando de un muerto real, ¿no? Bueno, de igual forma, la mortandad espiritual que los cristianos efesios tenían antes de que fuesen creyentes, se evidencia porque ellos no podían reaccionar ante Dios. Y es lo mismo con nosotros. Antes no queríamos nada de Dios. Mira, y podemos aplicarlo aún en nuestra vida cristiana, pero en primer lugar, cuando no éramos cristianos no queríamos saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, la persona que no quiere saber nada de Dios está muerta en delitos y pecados. Anda en la voluntad de sus pensamientos, anda en la voluntad de su carne. Son por naturaleza hijos de ira. ¿Qué quiere decir eso? Que la ira de Dios está debajo de esas personas, como estaba con nosotros. Pero vino un poder superior, el poder del Evangelio y del Espíritu Santo, que nos hizo renacer. Y fuimos salvos por gracia. Y entonces ahora queremos saber de Dios, queremos aprender de Él, amamos y nos deleitamos en el Señor, no como antes, sino ahora un verdadero deseo, porque Dios implantó su vida en nosotros. Un muerto, pues no puede hacer nada, necesitaría un poder superior para vivir. Así estábamos nosotros. Y el poder del Evangelio vino a nuestras vidas. Entonces vemos que lamentablemente el estado espiritual previo de estos lectores originales de esta carta pues no es característica exclusiva de ellos. El mundo actual sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Están siguiendo al príncipe de la potestad del aire, a Satanás, que los engaña y que los tiene cautivos. Y no van a poder responder al Señor a menos que alguien vaya y les predique y el Espíritu Santo haga su obra en ellos, como lo hizo con nosotros. Mira lo que dice Romanos 5:12. Porque este origen o la realidad de este origen oscuro, ¿no?, del pecado lo hallamos en el Edén. Mira lo que dice Pablo en Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que no somos llamados pecadores porque pequemos, sino que somos pecadores y por eso pecamos. Somos pecadores por Adán, pero también por causa de ello pecamos. O sea, no tenemos, para dónde escondernos. Somos pecadores, hacemos lo malo delante de Dios y ahorita lo vamos a ver. Entonces, desde ese entonces ningún hombre, ninguna mujer, vivo o muerto, tienen ni puede tener en sí mismo cualquier tipo de relación en respuesta a Dios. O sea, el hombre no se puede salvar por sí mismo. Y aquí surge la pregunta, con el libre albedrío. ¿Alguien ha escuchado esa frase?
el libre albedrío. ¿Una persona tiene libre albedrío? Sí, pero no para salvación, no para vida eterna. Una persona puede decidir qué ponerse, ¿no? O sea, hoy una persona incrédula, hablando de los que están muertos en delitos y pecados, pues hoy decide a qué hora levantarse o no. Hoy va a decidir qué va a comer y qué no. O sea, son libres de elegir eso, pero no son libres en un sentido espiritual. Y eso es a lo que vino Jesucristo, a impartirnos su vida espiritual, porque nosotros no podíamos. Mira, vamos ahora a Romanos 3:9. Romanos 3:9 al 18. Romanos 3:9 al 18. ¿Qué pues? Y Pablo no era chapaneco, Entonces, ¿qué pues? Dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, habla de los judíos. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están, ¿qué? Bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Oye, pero ¿qué pasa con mi abuelita? Ay, es tan buena persona. Era tan buena persona mi abuelita. Yo conozco, mi vecino es tan buena gente. No decimos. No hay quien entienda, dice Pablo. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Oye, pero esas personas que ayudan y no son cristianas, pues entre paréntesis es bueno, pero recuerda que Dios va al corazón. Porque lo que ellos hacen, no lo hacen para exaltar a Dios. Lo hacen para sentirse bien ellos mismos. No hasta decimos, ay, ayudar me hace sentir bien. Eso es exaltarte a ti. Tú vas a ayudar a la gente no para que te sientas bien tú, sino para glorificar a Cristo. Entonces la gente que no hace eso, ¿cómo vive? En pecado. No hay quien haga lo bueno, porque el verdadero motivo de la ayuda que dan o de lo que hagan o ayuden a cruzar a un viejito la calle, lo que sea, no lo hacen para exaltar a Cristo. El cristiano debería de hacerlo así. ¿Sí me van siguiendo? Por eso dice la Biblia, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera qué. Pablo no dice, no hay ni siquiera uno, a excepción de mi tía que era bien buena persona. No dice eso, ¿verdad? No hay ni siquiera uno. Con su lengua engañan, dice, antes sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Porque escuchamos a la gente decir, ¿no? Yo no soy como ese asesino. No, ese sí, ¿cómo va a tener perdón de Dios? Es el argumento del mundo, ¿no? ¿Cómo va a tener perdón de Dios ese asesino, no? Qué padre que se arrepiente y Dios lo perdona. Pero no saben que cuando nosotros odiamos a alguien, somos homicidas, aunque no hagamos el acto. ¿Se dan cuenta? Dios va más profundo, va al corazón. Dice, su boca está llena de maldición y de amarguras, ¿sí o no? El mundo se pasa maldiciendo. El cristiano no debería de ser así, ya estudiamos Santiago. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el mundo. ¿Te das cuenta que estamos perdidos? Pero gloria a Dios por Jesucristo, que estando muerto nos dio vida. Entonces el ser humano por naturaleza no puede buscar a Dios porque ni siquiera quiere. Oye, ¿qué pasa con aquellos que hay de dos cosas? Repito, su intención no es agradar a Dios, y si su intención fuera verdadera en buscar a Dios, según la Biblia, es porque el Señor ha puesto eso en ellos y se les va a revelar la verdad. Oye, ¿dónde está eso en la Biblia? Hechos 10, con Cornelio. Dice la Biblia que él era un hombre temeroso de Dios, que hacía buenas acciones y hasta daba limosna. ¿No? Eso dice, pero no era salvo. Al grado, te lo demuestro, que tiene una visión de un ángel que le dice, ve y llama a Pedro y él te dirá qué hacer. Él necesitaba escuchar el mensaje del evangelio
para entonces ser salvo. Ni su religiosidad pudo haberlo salvado. ¿Te das cuenta? Sí me van siguiendo, ¿verdad? Entonces necesitamos ese poder superior, esa salvación que solamente se nos es dada por la gracia, por medio de la fe. Entonces la raza humana decidió esconder y obstruir la verdad de Dios. Por eso dice la Biblia que el hombre amó más las tinieblas que la luz. Por eso por naturaleza las cosas de Dios nos chocan. Vamos a orar. ¡Ay! Pecadores somos. Vamos a la iglesia. ¡Ay! ¿No? Porque estamos muertos. Pero cuando Dios viene y nos transforma, cambia nuestros deseos y anhelos. Cambia nuestro interior. Y entonces empezamos a desear las cosas de Dios. Empezamos no somos perfectos, pero reconocemos que dependemos más de Dios, que lo necesitamos. Y sin embargo, como ya leímos, Pablo añade, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no de ustedes, o sea, no es de nosotros, es un don de Dios. O sea, el favor de Dios, la gracia de Dios es lo que marca la diferencia, hermanos. Por eso vemos que en la salvación no influye mi voluntad en sí, claro. Nosotros, de alguna manera, pues tenemos que creer, es la condicionante, cree y será salvo, ¿no? Pero la obra de la salvación la hace Dios completamente, completamente Él la hace. Busca Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Juan 1, 12 al 13. Dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En primer lugar, no todos son hijos de Dios, sino los que creen en su nombre. Les dio esa potestad. Y fíjate lo que dice: los cuales no son engendrados de sangre. Aquí otra vez entra, ¿no? Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Desde cuándo eres cristiano, no? Yo nací en cuna evangélica, ¿no? Pues hasta la cuna se va a ir al infierno. O sea, nosotros necesitamos un encuentro con Jesús. No somos cristianos porque me lo inculcaron mis papás, por eso soy cristiano. No, es porque tú has creído en Jesucristo. Si es que hemos creído, ¿verdad? Entonces por eso dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién es el que hace que nazcamos de nuevo? Dios. Ninguno de nosotros decidió nacer en lo físico, ¿o sí? Así tampoco en la salvación. Claro, Dios actúa en el Evangelio, tú empiezas a despertar, el Espíritu Santo obra en ti y entonces eso actúa en ti, crees, pones fe, la fe que obra por el oír la palabra y eres salvo. Pero es por gracia, es Dios quien obra esa salvación. Entonces somos salvos por gracia, no por un conducto de libre albedrío humano, ya lo expliqué. Entonces Dios obra en el corazón del pecador, lo regenera, lo habilita para expresar con su boca, como dice Romanos 19, que Jesús es el Señor. ¿No dice que si confesares con tu boca? Bueno, el Espíritu Santo es el que provoca eso. Y es debido a esa obra que el pecador, ahora arrepentido, puede tomar una decisión consciente y de entrega a Cristo, al verlo tan glorioso, lleno de amor y digno de adoración. Regularmente cuando no amamos las cosas del Señor o tenemos apatía en nuestra vida, ya como cristianos, es porque hemos perdido la satisfacción en Dios. Ya no nos satisface el Señor. Por eso David, cuando pecó en el Salmo 51, dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Porque él había perdido esa satisfacción en Dios, ya como creyente, ¿verdad? Entonces, una persona siempre busca algún mérito, ¿verdad?, en uno mismo. Pero cuando entendemos estos pasajes que acabamos de leer en la Biblia, que hablan de la gracia soberana de Dios y cómo el hombre está perdido, hermanos, no nos queda más remedio
que rendirnos en gratitud a la revelación divina. Repito, no hay mayor motivación que el haber sido perdonados por gracia. Todos tus pecados, toda nuestra corrupción ha sido perdonada. Hemos sido salvados por gracia. No vamos a tener muerte eterna. A veces pensamos que vamos a vivir mucho. O sea, nuestros días aquí no los contamos. Aun cuando somos jóvenes, yo me ponía a pensar ayer precisamente en esto, en mi adolescencia. Y como adolescentes pensamos que vamos a vivir mucho. Todavía me falta, ¿no? Pero ¿cuántos jóvenes y adolescentes han muerto? ¿Sí o no? Hay muchas muertes de jóvenes. Decían, no, el COVID nada más va a afectar a los de la tercera edad, ¿no? Bueno, ya está matando a jóvenes, a niños. Como dice una imagen, ¿no? Por ahí, cuando somos jóvenes, soy demasiado joven como para pensar en eso, ¿no? En Dios. No. Cuando vamos creciendo, somos adultos, estoy demasiado ocupado con mi trabajo y mi familia para pensar en Dios. Y cuando estamos ancianos, no, yo ya sé todo, ¿no? O sea, no, eso ya no es para mí. Cuando estamos muertos, ya es demasiado tarde, ¿verdad? Para creer en Dios. ¿Te das cuenta que el evangelio, el cristianismo no se trata de edades, hermanos? La religión o el cristianismo no es para gente adulta. Jóvenes es para ustedes, niños es para ustedes, adultos es para ustedes. Porque por gracia hemos sido salvados. La gracia de Dios, si depositamos la fe en Cristo, ¿verdad? Entonces, la gracia de Dios nos dice que no merecíamos nada. Nada merecemos, hermanos, ni respirar. No, Dios trajo un diluvio, pero por su gracia preservó la humanidad y la ha preservado hasta nuestros días. Pero Él va a venir con juicio a los que no se quieran arrepentir. Y dice la Biblia que Él ha sido paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin la gracia no podríamos alcanzar los favores de Dios, la bendición de Dios. Hermanos, todo ha sido dado por la gracia sola, no por nuestros méritos. Y esta verdad nos debe de conducir a adorar al Señor humildemente y decirle, Señor, te adoro, quiero servirte, amarte cada día o buscarte más. Pero no debemos de olvidar, hermanos, que la gracia tuvo un costo. La gracia es gratis para ti y para mí, es gratis. Solamente tienes que creer, por la fe eres salvo, eres justificado, pero eso es por gracia. Pero la gracia tuvo un costo. A veces nosotros limitamos la gracia como una simple emoción divina. Pero es importante destacar, hermanos, que la gracia de Dios no es un regalo adquirido a bajo precio. Que nosotros podemos ir a un establecimiento comercial o en época de liquidación o de hot sale, ¿no? De viernes negro, ir y ver las rebajas, ¿no? La gracia tuvo un alto precio. La vida del Hijo de Dios, la sangre derramada en la cruz, eso costó la gracia. ¿Se nos hace poco? Piensa en lo que Pablo dice cuando afirma que el Padre nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida. O sea, no es posible despegar o divorciar la gracia de la persona misma de Cristo, porque Él se dio. Mira lo que dice Isaías 53, 3 al 4. Isaías 53, 3 y 4. Dice la Escritura, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, el pecado, hermanos, provocó un problema cósmico que rompió nuestra relación con Dios.
Sin embargo, en vez de ignorarlo Dios, o simplemente destruir a la raza humana y ya, Dios lo enfrentó para solucionarlo. Isaías describe de una manera magistral lo que Cristo padeció por su pueblo en la cruz. Por lo tanto, no se trató solo de una reacción emocional visible de la divinidad. La gracia no tiene costo para nosotros, como ya mencioné, pero tuvo un precio altísimo para Dios, la vida de su Hijo Jesucristo. Tiene un alto costo y esta verdad, hermanos, nos debe de llenar de asombro y nos debe de empujar a vivir para Dios. Si Cristo sufrió hasta derramar su sangre preciosa en la cruz, ¿no deberíamos de caminar en santidad y en gratitud a ese amor? ¿No deberíamos también estar dispuestos a darlo todo por causa de su reino? No importa el área en que te desenvuelvas, hermano, como cristiano se espera que puedas esforzarte para llevar gloria a su nombre mediante la realización de tu trabajo digno y con excelencia en tu escuela, en tu trabajo, en tu matrimonio, en la iglesia. Vivir para la gloria de Dios. Y estas son solo algunas de las muchas implicaciones, hermanos, de la verdad, del costo de la gracia. Pero la gracia costó, costó sangre para que tú y yo estemos aquí escuchando la palabra. Es el amor de Dios. Pero también, y por último, sabemos que la salvación tiene un alcance eterno. O sea, la gracia tiene un futuro también. Y la Biblia muestra que la gracia tiene alcance en el pasado, en el presente y en el futuro. Pero ¿cómo se ve la gracia en el futuro, hermanos? De acuerdo a lo que Pablo le dice a Tito, en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, esperar con ansias el regreso de Cristo. Es la forma en que la gracia entrena a los cristianos para rechazar la vida pecaminosa y vivir en piedad. A veces, como decía, somos de vista corta. Se nos es fácil pecar porque no pensamos que Cristo puede venir hoy en la tarde o mañana o dentro de una semana. Hermanos, la Biblia enseña que no hay señales para la venida de Cristo. Mateo 24 tiene un contexto. Lucas 13 y 21 tienen un contexto. Jesús dijo, cuando sus discípulos le preguntaron, Jesús en Hechos, ¿cuándo vas a inaugurar tu reino? ¿Y qué señales habrá? Jesús le dijo, no les toca a ustedes saber las sazones y los tiempos que solamente el Padre ha puesto en su sola potestad. Pero los cristianos de ahora nos sentimos expertos en decir, el COVID es la señal de los últimos tiempos. Cuando Jesús dijo que no nos toca a nosotros saber qué tiempos o qué señales hay. Pero ahora nos sentimos expertos, hermanos, estos son los últimos tiempos. Sí, desde que Cristo ascendió a los cielos, son los últimos tiempos, y lo dice la Biblia. El apóstol Juan dijo, hermanos, ya saben que estamos en los últimos tiempos y que ya hay muchos anticristos. Desde el tiempo de Juan, desde el tiempo de Pedro. Lo dice la Biblia, hermanos, no lo digo yo. Por tanto, hermanos, la gracia nos tiene que animar a clamar que Cristo regrese y a vivir de tal forma que podamos rendirle gloria y buenas cuentas a Él. ¿Qué vamos a hacer cuando venga el Señor? Tenemos que esforzarnos, como dice Pablo, en la gracia de Cristo. Porque Él va a venir. ¿Por qué no me buscaste? No, es que, Señor, tú sabes que no tenía tiempo. Esa no es una excusa para el Señor, ¿verdad? Señor, tú sabes que la Biblia me aburría, Señor. ¿Por qué no le pusiste dibujitos? ¿No? Señor, es que eso de congregarse, ay no, Señor, qué aburrido. Ya imagino que podríamos o vamos a poder hacer eso, ¿no? Nos vamos a quedar sin palabras porque no hay excusa para buscar a Dios. Buscarlo a Dios en tu casa, o sea, que puedas orar a Él.
Entonces, hermanos, qué grandioso es saber que esa gracia nos permitirá disfrutar el gozo de conocer a Cristo al verlo personalmente. ¿No les gustaría ver a Cristo personalmente? En toda su gloria. ¿Y cómo nos vamos a presentar? Porque dice la Biblia que el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Cada día tenemos que santificarnos más y apartarnos más del pecado, porque sí, lo vamos a ver, pero con nuestra mente toda cochambrosa y no renovada, porque no leíamos la Biblia y no orábamos, ¿no? Dice Juan, que no sea que nos alejemos avergonzados de Él. ¡Qué fuerte! Pero es que, hermanos, la vida del cristiano debe de ir en su vida. Claro, a veces vamos así, ¿no? No hay una línea perfecta más que la de Jesús, su vida. Pero al menos tiene que haber progreso en nuestra vida, es a lo que voy. En la gracia de Dios, en la santidad. Voy cambiando, Dios me va transformando. A veces es lento el proceso, Señor, pero aquí estoy. Quiero agradarte. Porque va a llegar el día donde lo veamos. ¿Y qué vamos a hacer? Si no queremos pasar tiempo con Dios en la tierra, ¿qué nos hace pensar querer ir al cielo? Si no queremos orar en la tierra, si no queremos alabarlo en la tierra, ¿qué nos hace pensar o creer que entonces pues, quiero ir al cielo? ¿Para qué queremos ir al cielo si aquí no queremos pasar tiempo con Dios? Quiero tener vida eterna y estar con Cristo si aquí no estoy con Cristo. Hermanos, tenemos que ir en la gracia del Señor, porque cuando llegue ese día no habrá más llanto, no habrá más clamor ni dolor. Esa es nuestra esperanza. Pero repito, ¿de qué sirve que ya quiero ir si no paso tiempo aquí con Cristo? Y Cristo será nuestra luz y estaremos con Él para siempre. Esa es la gracia maravillosa. Por lo tanto, ante las tragedias, hermanos, desaciertos que vivimos hoy, podemos descansar en la promesa de su regreso, en nuestra glorificación, en encontrar aliento y esperanza en Dios. El Dios que mostró su gracia al rescatarnos es el Dios que promete seguir mostrando su gracia por la eternidad. Es el mismo Dios. Por gracia son salvos, hermanos. Somos salvos por la gracia de Dios. No hay un mérito. No es lo que hagas. No es la salvación para que tú la mantengas. Ay, me voy a portar bien. No. Obedecemos a Dios en respuesta. Y claro, Dios nos manda a obedecerle, ¿verdad? Pero en respuesta a lo que Él hizo. Porque estamos agradecidos, porque le amamos. Ese es el verdadero motivo por el cual el cristiano se tiene que mover. Por el amor y la gloria al Señor. Amén. Inclina tu rostro un momento. Padre glorioso y eterno, en esta mañana venimos delante de tu presencia reconociendo que no somos nada sin ti, Señor. Tú nos has dado todo por gracia. Si nos das fuerzas para trabajar, proviene de ti. Si nos das inteligencia, proviene de ti. Todo proviene de ti. Ciertamente reconocemos que no merecemos nada y mucho menos la salvación, pero a ti te plació dar a tu Hijo Jesucristo. A ti te plació dar, Señor, tu vida por nosotros. Y por medio de la fe que obra por el oír la palabra, hoy estamos aquí. Nos ha rescatado, Señor. Qué maravillosa gracia. Ayúdanos a asombrarnos delante de esa gracia maravillosa y vivir de una manera reverente y temerosa delante de ti, amándote y obedeciéndote, Señor. Ayúdanos. Que podamos darte gloria y traer honra delante de ti. Padre, hoy te adoramos, hoy te exaltamos, te bendecimos por tu palabra gloriosa. Ayúdanos siempre a recordarnos el Evangelio cada día, Señor. Aún perdónanos por ser inconstantes, por ser pecadores, Señor, por a veces seguir fallándote. Pero hoy estamos aquí